porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, Encontré mi Salvación. tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción. Todo mi interior Es cautivado por tu amor. eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Aleluya. 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 Aleluya.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Un saludo, queridos hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos pasando tiempos difíciles, pero gracias a Dios podemos estar juntos, aunque sea por medios digitales, y comunicarnos, expresar la palabra de Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Creo que eso es importante. Es importante que nos estemos apoyando en el Señor, que nuestra confianza esté en Él, no en nosotros mismos, sino en su amor y su misericordia. Hoy quisiera predicar de una porción que está al final de la primera carta de Pedro. En realidad es como la cúspide de la carta, en el capítulo 5, a partir del verso 5 hasta el 12. Primera Pedro 5:5. Y el tema se titula Humillaos pues, y se refiere al verso 5 que dice que nos humillemos, el verso 6, nos humillemos pues bajo su poderosa mano, la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Quiero hablar de este tema porque veo que es justamente lo que necesitamos hacer en estos tiempos de COVID, de pandemia. Necesitamos humillarnos delante del Señor. Pedro viene hablando varias cosas en su carta, un poquito para ver el contexto. Viene hablando varias cosas que realmente, cuando pensamos en el Pedro que fue en los evangelios vemos un Pedro impetuoso, un Pedro muy emocional, muy rápido para tomar reacciones. Y yo quisiera solamente apuntar a dos circunstancias de la vida de Pedro que se nos muestra en el Evangelio. No olvidemos que en el Evangelio, en las épocas del Evangelio, Pedro habrá tenido cerca a 20 años, 20 y tantos, 30 años por ahí. Y era un hombre que, claro, acababa de convertirse. Y vemos sus primeras metidas de pata, como decimos, en diferentes circunstancias del Evangelio. Yo voy a enfocarme en dos. Y cuando Pedro escribe esta carta, Pedro ya es un anciano. En el capítulo 5, el primer versículo dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y su ruego es que apacentemos la grey de Dios. Ese es el ruego de Pedro, ya anciano. Y podemos en su carta ver cómo Dios ha cambiado su vida, cómo Dios lo ha transformado de una y otra forma,
ha hecho una obra tremenda en la vida de Pedro. Podemos ver su crecimiento espiritual, podemos ver cómo Dios ha usado las circunstancias en su vida para hacerle crecer, para hacerle madurar, para hacer que ese Pedro que era tan impulsivo, tan hormonal, llegue a ser el anciano Pedro que escribe estas epístolas con tanta sabiduría, con tanta madurez espiritual. En Lucas 22:50, si ustedes recuerdan, podemos ver el momento del arresto de Jesús y la reacción de Pedro. Lucas 22:50. Aquí dice uno de ellos, pero por los otros evangelios sabemos que fue Pedro. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces Pedro, viendo lo que estaba pasando, el arresto de Jesús, reacciona, saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús lo tiene que sanar para que no se arme un peor, lo arresten a Pedro más por cortar la oreja del siervo. Así de impulsivo era Pedro. Ahora vemos en su carta, en 1 Pedro 3:8, lo que él escribe. Miren, finalmente, 1 Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Imagínense, es el mismo Pedro, que antes era joven, sacaba su espada con rapidez, y después es este Pedro el mismo, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, que bendigamos, sabiendo que hemos sido llamados para heredar bendición, que seamos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, ser de un mismo sentir. Este sentir que tenía Pedro aquí, ¿cuántos años después? Más o menos, como 40 años después, yo le calculo 40 años. El trato de Dios en su vida se ve cómo Dios lo ha hecho crecer, cómo Dios lo ha hecho madurar, para que pueda escribir esta epístola. Es el mismo, la misma persona, pero 30 años después, con la madurez que el Espíritu Santo ha producido en su vida. Y en cada uno de nosotros Dios tiene un plan para hacernos crecer. De eso se trata esta epístola, como vamos a ver. Y no es algo automático, obviamente. Dios trabaja con nosotros, usa nuestro carácter de humillarnos, de quebrantarnos delante de Él, lo usa para hacernos crecer, para hacernos madurar. Otro ejemplo de la vida de Pedro está en Mateo, en el capítulo 16 de Mateo, el verso 22. Mateo 16, 22. Otra vez, este es el Pedro joven, antes de que Dios trate su vida, ¿no? El Pedro jovencito. Mateo 16, 22. Entonces, desde el 21 leeremos para entender lo que está pasando. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Empezó a declararles. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Jesús también les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, y continúa el Señor enseñando sobre esto. Pero Pedro le dice, ten compasión de ti, que no te acontezca esto, que tengas que ir a sufrir y ser crucificado, ser muerto y resucitar y padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes, que no te ocurra esto a ti. Ahora vemos en su epístola, 30 y tantos años después, lo que él escribe en 1 Pedro, capítulo 4, los 2 versículos. 1 Pedro 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro, después de tantos años, aprende a entender, a discernir cuál es la voluntad de Dios, que incluye el sufrimiento y el padecimiento, que empezó, la verdad, con Cristo mismo. Él padeció en la carne y terminó con el pecado. Cristo fue el sacrificio que nos permitió a nosotros tener victoria sobre el pecado. Y Pedro entiende eso, y eso está escribiendo. Y dice, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Imagínense, 30 y tantos años después, Pedro se armó de este pensamiento, que es necesario padecer para tener una ganancia espiritual. Es lo que Cristo hizo, lo que Pedro aprendió con muchos años, quizá de sufrimiento, de experiencias difíciles en su vida, cosas que no le hubiera agradado a Pedro pasar, pero Dios usó esto para enseñarle a Pedro a ser una persona temerosa de Dios, humilde, sumiso, sujeto al Espíritu Santo. He hecho esta introducción para tener un poquito el contexto de su carta. Él escribe cosas muy hermosas en esta carta. Yo les animo mucho a leerla. Me ha bendecido mucho leer esta carta, estudiarla un poquito, porque vemos la madurez de este Pedro, que era un jovencito impulsivo. Lo vemos aquí maduro, lo vemos hablando de cosas con mucha sabiduría. Hasta a las mujeres les habla Pedro en el capítulo 3. Les dice que estén sujetas, que su conducta sea casta y respetuosa, que van a ganar a muchos sin predicar, solamente con su conducta. Les habla del atavío interno del corazón. En el verso 4, 1 Pedro 3, 4. En el atavío interno del corazón, que sea el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Qué consejo sabio les da a las mujeres. En el verso 7 dice, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este Pedro aprendió a que sus oraciones eran estorbadas si estaba mal con su esposa. Sabemos que era casado porque se nos habla de su suegra. Si hay una suegra, tiene que haber una esposa, obviamente. No se nos muestra en el Evangelio a su esposa, pero aquí Pedro mismo está hablando del trato hacia la mujer. Tratarlas con honor, sabiamente, viviendo con ellas sabiamente. Tratarlas como a vaso más frágil. La palabra nos llama a los varones a ser así, respetuosos y amables con la mujer. No solo con la esposa, con cualquier mujer. El hombre debería ser respetuoso, debería ser protector de la mujer. No dejarse llevar por la actitud mundana de considerar a la mujer como un objeto sexual o
como alguien que se usa. No es así. Dios nos enseña a los varones a ser respetuosos de la mujer, ser considerados, de tratar a la mujer con amor, con respeto, con protección hacia ellas. Consejos de Pedro, el joven impulsivo. Entonces, llegando al final de su carta, Pedro dice que todos seamos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto necesitamos ver en profundidad. Es el tema de esta predicación. Los versos 5 y 6. Tenemos un Dios que es todopoderoso, es el que ha creado el universo y lo sostiene con la palabra de su poder. Y tenemos un Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y por qué será que Dios actúa así? Sencillamente porque Él es el único Dios soberano. Porque Él es Dios todopoderoso, omnisciente, santo, 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 que se merece toda nuestra humildad, se merece nuestra sujeción absoluta. Y sobre este punto ha sido la guerra cósmica por el hombre entre Dios y lo que el diablo ha hecho. No es que Dios no pueda aplastar a Satanás, como dice que lo va a hacer también, bajo sus pies, bajo los pies de la iglesia inclusive. No es que Dios no pueda hacer como aplastamos una hormiga, ¿no? Cualquier insecto que esté molestando. No es que Dios no pueda hacer eso, pero Dios ha permitido que Satanás entre en el huerto del Edén y tiente a Adán y Eva, principalmente a Eva primero, con comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, y ellos adquieran su propia independencia de Dios. Ahí es donde ha partido el problema. Ahí es donde comienza la independencia del ser humano para no dar lugar a Dios. No nos olvidemos que cuando Adán y Eva fueron creados, ellos vivían obedeciendo a Dios. Lo que Dios decía, eso era para ellos. No tenían su propio criterio aparte del criterio de Dios, porque su confianza estaba absolutamente en Dios, que lo que Él decía era lo correcto, la verdad. Hasta que viene Satanás y mete la duda y dice, con que Dios les ha dicho, yo les digo, no es así. No se aflijan por eso, porque Dios les ha mentido. Les ha mentido porque no quiere que sean como Él. Estoy parafraseando un poco lo que dice Génesis capítulo 3. Les ha mentido y no es así. Yo les estoy diciendo la verdad. Dios les ha dicho una mentira, porque Él es egoísta, no quiere que sean como Él. Si ustedes comen de este fruto, van a crecer en conocimiento y ustedes mismos van a ser su propio Dios para tomar sus decisiones. Suena tentador quizás aún ahora para muchos que están escuchando, ser igual que Dios y que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Yo voy a tomar mis decisiones para todo lo que voy a hacer. No necesito que Dios me esté dando mandamientos. Esa es exactamente la actitud de rebeldía del ser humano con la que Dios tiene pleito hasta el día de hoy. Por eso, después de todo lo que viene compartiendo Pedro, llega al capítulo 5 aquí, al verso 5, y nos dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vístanse de humildad en su corazón, no es una cosa externa. No es que hay una ropa que nos pueda hacer humildes y otra que nos pueda hacer soberbios. No, es una actitud del corazón. Y a eso se refiere Dios Pedro aquí cuando dice, revístanse de humildad.
Es la única forma de andar con un Dios santo, que es todopoderoso, que no va a admitir rebelión alguna contra su autoridad, por su esencia, por quien Él es. Si hubieran varios dioses, y si Dios no fuera Dios, entonces podría Dios tolerar la rebelión. Pero no la tolera. O nos sujetamos a Él o no podemos tener nada con Él. Y no solamente sujetarnos, humillarnos bajo su poderosa mano. Esto de humillarnos es pues reconocer su autoridad, es seguirle a Él. Los cristianos no caminamos con Dios por nuestro detrás, es al revés, nosotros le seguimos a Él. Dios es el que va delante de nosotros y todos los cristianos tenemos que entrar en la línea, en la fila y seguirle a Él. Nadie puede salirse de esta fila y decir, yo voy a ir en la dirección que a mí me parece, voy a ir por aquí o voy a ir por allá. Todos tenemos que seguirle a Él, su voluntad. Lo que Cristo ha hecho ha sido traernos nuevamente a la autoridad, bajo la autoridad de Dios, a estar bajo su autoridad. Esa es la obra de Cristo en la cruz, la principal obra de Cristo en la cruz, volvernos a Dios, traernos a Dios. Pedro también lo dice aquí en el capítulo 3 de Primera Pedro, ¿no? Versos 17 y 18. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo también padeció. ¿Y para qué fue todo su sacrificio? Su padecimiento fue para llevarnos a Dios, para llevarnos de vuelta, podríamos añadirle, a Dios. Porque, como dice Isaías 53, todos nos hemos descarriado, cada uno se ha apartado como oveja de Dios. Todos nos hemos descarriado, cada uno ha caminado por su propio camino sin sujetarnos a Dios. Hemos andado bajo nuestra propia luz, hemos andado independientemente de Dios, y ese es el denominador común en la raza humana. Pensamos que la libertad significa que cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, puede andar como quiere. Y si no hubiera Dios, quizás estaría bien nomás que andemos así. Pero hay un Dios, es soberano, es Dios creador, es nuestro hacedor. Y lo menos que Él se merece es nuestra obediencia, nuestra humillación delante de Él. Hay teologías raras que en estos días enfatizan que el ser humano ya no debería humillarse delante de Dios, que ya Dios nos ha hecho sus hijos. Y es verdad, en parte Dios nos ha hecho sus hijos, pero no para que no nos humillemos delante del Señor. Somos hechos sus hijos, miembros de su familia, no para independizarnos de Dios, como el hijo pródigo. Lo primero que hace cuando recibe su herencia, primero que ha exigido, etcétera, es dispararse e irse independiente de su padre. No le consulta nada, no le pide consejo. Si su padre era un hacendado, podría por lo menos pedirle consejo cómo invertir su herencia. No, él toma sus decisiones, se va a un país lejano ahí a despilfarrar todo, tiene muchos amigos mientras le dura el dinero. Cuando se le acaba el dinero, se le acaban los amigos. ¿Y entonces qué? Alguien se compadece de él y le da trabajo cuidando chanchos. Es la actitud de toda la humanidad. El común denominador de nosotros quiere ser independiente de Dios, no sujetarnos.
Por eso que al terminar su carta, lo más importante, a lo que apunta toda la carta de Primera Pedro, humíllense pues, en vista de todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho, y que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En vista de todo esto, humíllense pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando sea tiempo. Esta sabiduría adquirida por Pedro, dada por Dios, por el Espíritu Santo a Pedro, no está solamente acá, está en toda la Biblia. Obviamente, con Dios siempre tenemos que andar humildes, siempre tenemos que quebrantarnos delante de Él. No hay opciones para andar con la nariz levantada delante de Dios. No hay esa opción. Por más cercano, mientras más cercano es alguien a Dios, mientras más comunión tienes con el Señor, más humillado vas a andar, más quebrantado va a estar tu corazón. Mientras más contemples a Dios, más te vas a dar cuenta de lo grande que es Él y lo pequeños que somos nosotros. Nunca vamos a levantarnos en orgullo frente a Dios y tratarle como si fuera un hombre más. Nunca va a suceder eso. El momento que querramos levantarnos, vamos a tomar la actitud del mismo Satanás, que dijo: ahora yo voy a ascender al trono de Dios, yo voy a ser igual que Él. Esa es la actitud del diablo. Hasta el día de hoy está pensando eso. En Isaías capítulo 66, Dios da unas palabras tremendas. Isaías 66, versos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Luego hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué tiene que ver la casa, el lugar de reposo de Dios, con el hecho de que Él haya hecho todo? Sencillamente, el creador del cielo y de la tierra, del universo entero, no necesita que nosotros le hagamos su casita. Pero está preguntando: ¿dónde está la casa que ustedes me van a edificar y el lugar de mi reposo? Donde Dios no se cansa. Sabemos eso, no necesita reposar como nosotros. Pero está hablando de un lugar donde pueda estar a gusto, donde pueda tener comunión, donde pueda abrir su corazón, si quieren ustedes, y tener amistad, comunión, intimidad incluso espiritual con nosotros. ¿Dónde está ese lugar? Es la pregunta de Dios. Y la respuesta está en el versículo 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si Dios te va a mirar, esta actitud tiene que haber en tu corazón. Si Dios se va a relacionar contigo, es más, si tu vida, nuestra vida, va a ser el lugar del reposo de Dios, entonces nuestra actitud debe ser pobre y humilde de espíritu en nuestro corazón, y que temblemos a su palabra, que la consideremos como nuestra guía, como nuestra luz para andar. Lumbrera a mis pies es tu palabra, dice el salmista. Entonces, este Dios creador del cielo y de la tierra tiene un lugar de reposo, tiene un lugar donde se siente a gusto, donde puede estar y tener comunión con el hombre. ¿Dónde es ese lugar? Es la iglesia, pero la iglesia es la juntucha de personas, no es el edificio. Entonces, el verdadero lugar del reposo de Dios son las vidas de las personas, de aquellos que tienen esta actitud.
Voy a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Una actitud de humildad, de sencillez en el corazón. Vamos a leer los versículos. No hemos leído. 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para que Dios nos levante. Exaltar quiere decir eso. En otras palabras, para que Él nos saque de la prueba. No es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros pensamos, no es cuando nos parece a nosotros que ya debería Dios sacarnos de la prueba. El pan que entra al horno tiene que cocerse bien antes de que el panadero lo saque. Si el panadero se equivoca y saca la bandeja antes de que el pan termine de cocer, ese pan no sirve para nada. Nadie va a querer un pan crudo. Nadie lo va a comer. Es igual con la vida del ser humano. Necesita estar en el horno de la aflicción hasta que sea el tiempo correcto, el tiempo exacto. Cuando fuere tiempo, dice el verso 6, Dios nos va a levantar, nos va a sacar de la prueba. Dios usa las pruebas en nuestras vidas para hacernos crecer. Dios usa las pruebas en nuestra vida para enseñarnos a confiar en Él. Dios usa las pruebas en nuestra vida para enseñarnos a no desesperar, a no angustiarnos. Al final, el mejor antídoto contra la ansiedad, contra el estrés, está aquí en el verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy en día escuchamos muchos mensajes que dicen, vamos a salir de esto, no se preocupen. Todos juntos vamos a salir, vamos a vencer al COVID. Son buenos mensajes, alentadores, para que uno no desmaye. Pero realmente todos necesitaríamos escuchar este mensaje de la palabra. Que Dios nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. Querido amigo, hermana, ¿no quisieras tú tener esa confianza en tu corazón de que Dios tiene cuidado de tu vida? Es muy sencillo. Tienes que entregarle tu vida a Él. Le entregamos nuestra vida a Dios y Él tiene cuidado de nosotros. No estamos más solos. No estamos abandonados en el universo a nuestra propia suerte. Él tiene cuidado de nosotros y podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Como un buen padre ve a su hijo cargado, le dice, deja tu carga en mis manos, pon tu carga en mis hombros, yo te voy a ayudar a llevar. Dios hace eso con nosotros, tiene cuidado de nosotros. Dios es bueno, misericordioso para cuidarnos. La ansiedad se termina cuando se la entregamos a Él, cuando la echamos sobre Él. Dios puede resistir todas nuestras ansiedades. No tiene un límite donde Dios dice, bueno, ya me han echado suficientes, las tuyas ya no puedo recibir. No es así. Dios puede recibir todas nuestras ansiedades sin sobrecargarse, porque Él es Dios todopoderoso. Por eso Pedro dice, echa tu ansiedad sobre Él con toda confianza, porque Él tiene cuidado de tu vida. No estás solo en la prueba. Dios está contigo para ayudarte a salir, para ayudarte a sobrellevar y a salir cuando fuere tiempo.
el tiempo de Él, no el nuestro. Luego viene el verso 8 y 9, versículos que están hablando del diablo, de nuestro enemigo. ¿Y por qué está entrando esto acá en la parte más importante de esta carta, en la culminación de esta primera epístola de Pedro? Porque sencillamente, como dije hace un momento, la batalla cósmica se lleva a cabo porque el diablo quiere sacarnos de la sujeción a Dios, de la humillación delante de Dios. Quiere inflar nuestro orgullo para que nosotros seamos autosuficientes, para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones en base al conocimiento del bien y el mal que hemos adquirido al tomar el fruto de la independencia de Dios. Entonces, el diablo siempre va a tratar de levantar nuestro ego para que nos rebelemos en contra de Dios. Eso es lo que está haciendo. Por eso, en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo es eso de que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar? ¿En qué consiste este devoramiento del diablo de las vidas de las personas? Consiste en que si el diablo logra levantar nuestro ego lo suficiente para que nos hagamos independientes de Dios, Él nos ha devorado. Él se ha alimentado de nuestras almas porque nos hemos rebelado contra nuestro Creador. En otras palabras, está el camino por el que estamos caminando. Es un camino del que no debemos ir ni a derecha ni a izquierda, porque si nos desviamos, el diablo nos va a devorar. Está acechando ahí a los bordes del camino para devorar a los que se distraen y se salen o se independizan o se rebelan o se creen la gran cosa que ya pueden solos y dejan de sujetarse a Dios y se salen de estar bajo la autoridad de Dios. Eso es sencillamente. Estamos firmes en Dios cuando estamos humillados bajo su poderosa mano. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Estamos bajo sus alas. Él nos cubre. Nada nos puede tocar ahí. Solamente lo que Dios permita para nuestro crecimiento. Esa es la enseñanza de esta epístola. El sufrimiento está controlado por Dios y es temporal. Es por un momento. Eso dice el siguiente versículo, el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro padecimiento es por un poco de tiempo. Hasta hay un dicho, dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? También es así en Dios. No hay mal que dure 100 años. Ni siquiera yo puedo decir mucho tiempo, a veces ni meses, a veces ni semanas. A veces la prueba dura un poquito nomás, solo para sacudirnos, para hacernos dar cuenta que necesitamos de Dios, que no estamos andando en esta vida solos, no podemos actuar como si Dios no existiera. Necesitamos apoyarnos en Él en todo tiempo. Para eso es la prueba.
hayáis padecido un poco de tiempo, igual que Jesucristo padeció por un tiempo, después fue exaltado, glorificado por el Padre, porque puso su vida para rescatarnos, puso su vida en obediencia al Padre para rescatarnos a nosotros. Y Dios tiene un plan, no está afligiéndonos o permitiéndonos la aflicción así desordenadamente. Dios no nos aflige voluntariamente, dice otra escritura. Es conforme a lo que necesita nuestro corazón. Entonces Dios tiene un plan, no está jugando con nosotros. Los planes de Dios son buenísimos. Aquí dice para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Un plan bien concertado para que al final, después de un tiempo, nosotros también lleguemos a ser sabios, lleguemos a ser prudentes, sobrios. Imagínense Pedro, ese jovencito impulsivo, dice, sean sobrios y velen. Sus almas estén velando espiritualmente, atentos. Pedro no estuvo velando cuando estaba ahí siguiendo a Jesús en su juicio y entró a calentarse al fuego donde estaban los soldados y le dijeron, oye, tú creo que eres de los que estaba con Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no tengo nada que ver. Y lo negó 3 veces. No estaba velando Pedro, estaba distraído quizás, afligido por lo que estaba pasando. El Señor nos llama a velar, a estar en oración, a estar en su presencia. Todos necesitamos esto. Tú necesitas estar en la presencia del Señor, continuamente velando, ser sobrio y dejar que Dios te vaya perfeccionando. Él mismo nos va a perfeccionar, dice el verso 10. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. No hay un mejor lugar de aprendizaje, de entrenamiento espiritual, que estar en las manos de Dios. Esa es la mejor escuela. Si tú quieres crecer, madurar, déjate moldear por el Señor. Ponte en sus manos. Ponte en las manos del Señor. Dile, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Esa fue la actitud de María cuando el ángel le dijo, bienaventurada eres entre las mujeres, y le dijo, vas a tener un hijo. ¿Y cómo? Si no tengo marido, no conozco hombre. El Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra del Altísimo te va a cubrir y vas a tener un hijo, siendo soltera. La respuesta de María fue muy sabia. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que has dicho, conforme a la voluntad de Dios. Señor, heme aquí, soy de ti y puedes hacer conmigo lo que tú quieras, le dijo María al Señor. Creo que esa debe ser nuestra respuesta. A Él sea la gloria, no a nosotros. Nos ha llamado este Dios de toda gracia, nos ha llamado a su gloria eterna por medio de Jesucristo. El propósito de Dios es que nuestras vidas participen de su gloria eterna y nuestra vida muestre, refleje la gloria de Dios mismo. Así como vemos en la vida de Pedro, después de muchos años, ese jovencito impetuoso, aquí está con toda la sabiduría del Espíritu Santo, hablando de la obra que Dios ha hecho, que tiene que hacer en nosotros, que está haciendo en nosotros, para afirmarnos, para perfeccionarnos, fortalecernos, establecernos. Esa es la obra que Dios hace. Y eso es lo que quiere hacer en tu vida, querido hermano, hermana. Entrega tu vida al Señor, confía en Él, entrega toda tu ansiedad más, porque Él tiene cuidado de ti. En su despedida ya, en el verso 12,
Pedro le dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y te puedo testificar también, hermano, hermana, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estás. Dios está obrando en tu vida para un propósito final. Necesitas humillarte debajo la poderosa mano de Dios. Quiero leer un poquito algunas conclusiones que he escrito. Nuestro Dios nos ama y permite a veces circunstancias que nos hacen sufrir, pero es para nuestro bien, nunca para nuestro mal, nunca para destruirnos. En medio de nuestro sufrimiento, Dios quiere que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y que confiemos en su providencia para que Él nos levante de la prueba cuando sea el tiempo correcto. Los humanos crecemos en madurez espiritual, lamentablemente, por medio de las pruebas. Y crecemos en nuestra confianza con Dios cuando vemos cómo Él nos levanta de en medio de la prueba. Eso hace crecer nuestra confianza en Dios. Dios está realizando un proceso de perfeccionamiento, afirmación, fortalecimiento y establecimiento espiritual en cada una de nuestras vidas. Y Él sabe lo que está haciendo y lo va a terminar bien. Y esta es la gracia verdadera en la cual estamos todos. Todos padecemos sufrimientos, dice esta misma escritura, el verso 9. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, porque Dios está trabajando en las vidas de cada uno. Y lamentablemente no hay crecimiento espiritual sin padecimiento, sin sufrimiento. Es lo único que nos lleva para apoyarnos verdaderamente en Dios y ver su mano, y así crece nuestra fe. Entonces, concluyendo, el mensaje de Pedro a todos nosotros es: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando sea el tiempo. Muchas gracias por estar conmigo en este compartimiento. El Señor les bendiga, les fortalezca, les afirme, como sabemos que es su propósito. Él nos está haciendo partícipes de su gloria, y todas estas aflicciones son temporales, van a pasar, y Dios va a acompañarnos en todo el proceso hasta el final. Podemos depositar nuestra confianza en Él. Esa es la certeza que nos lleva a seguir adelante. Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo este tiempo, por compartir la palabra, por poder compartir la palabra del Señor juntos. Dios les guarde y les bendiga. Amén. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Dios de mi corazón, En ti encontré mi salvación. tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción. Todo mi interior Es cautivado por tu amor. eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú.
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, Te encontré mi salvación. tu gloria y majestad. Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración. y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.